Ahora vamos a hallar las proyecciones diédricas de un prisma recto de base triangular apoyado en un plano oblicuo. Bien, varias cuestiones. Si el prisma está apoyado en un plano oblicuo, es decir, su base está en un plano oblicuo, sus bases las dos estarán, si la base inferior está en el plano P, su base superior estará en un plano Q paralelo a P. Bien, pues repito, su base no se ve en verdadera magnitud. El contenido de un plano oblicuo nunca se ve en verdadera magnitud. Por otra parte, las rectas, las alturas que son perpendiculares a la base, al plano P, pues son también rectas oblicuas. Tampoco se ven en verdadera magnitud. Es decir, que aquí tanto para dibujar la base como para llevarnos la altura, tendremos que hacer operaciones. ¿Qué datos tenemos? Bien, pues sabemos que la base es un triángulo equilátero, ¿vale? Los prismas que estamos viendo son todos regulares. Un triángulo equilátero del que conocemos dos vértices, A y B. Y luego finalmente conocemos la altura de ese prisma, que son 45 milímetros. Bien, pues estos son los datos. Plano oblicuo P y esos dos puntos A y B. Vamos a mirarlo con atención. El punto A pertenece al plano P, por supuesto. Como A está en la traza P y evidentemente A' está en la línea de tierra, no podría ser de otra manera, pues A es un punto de P, pero también del plano horizontal. B, ¿dónde está situado? Está en la traza vertical P'. Bueno, pues ese punto B pertenece a P, pero también pertenece al plano vertical, es decir, no tiene alejamiento. Bueno, sea como fueran estos dos puntos, ya tenemos dos vértices de la base. Para poderla dibujar, ¿podemos dibujarla aquí? AB o aquí A'B'. No, porque ninguno de esos dos segmentos, es decir, esa recta no se ve en verdadera magnitud en ninguna de sus proyecciones. ¿Qué tenemos que hacer? Abatir. Vamos a abatir sobre el plano horizontal. Bien. Si vamos a batir sobre el plano horizontal, P es la charnela, como A está en la charnela, ya lo tenemos abatido. ¿Qué tenemos que abatir? Simplemente el vértice B. Como B está en la traza vertical, es decir, sería una traza V. Pues mirad, desde B, perpendicular a la charnela, y tiene que estar B abatido, podríamos tirar de ese triángulo rectángulo en el que la hipotenusa sería la distancia real a la charnela, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como B está en la traza vertical, ¿qué distancia se conserva? Pues de B' al vértice es la distancia real que hay desde el vértice al punto B. Es decir, esta distancia la podemos transportar hasta aquí, hasta esa perpendicular, y aquí tenemos el punto B abatido. De modo que aquí tenemos A abatido, B abatido. Tenemos un lado del triángulo equilátero y por lo tanto podemos dibujarlo. Y este es el triángulo ABC en verdadera magnitud. Ni que decir tiene que ni AB ni A'B', su longitud coincide con la del lado real AB. Bien, pues ya tenemos esa figura. Se me olvidó comentar que si B está en la traza vertical P', ¿no? Pues B abatido estará en P' abatida. Aquí no la necesitaríamos tanto como si estuviéramos con el método de las rectas horizontales, pero bueno, aquí la tenemos dibujada. Ahora, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría desabatir la figura. Bueno, desabatir ya os he dicho que no es un término muy correcto, pero en fin, para que lo entendáis, sería volver a hacer el abatimiento ahora inverso para hallar las proyecciones del único vértice que me queda, que es C. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo podemos hacer por el método de las rectas horizontales. Paralela a la charnela, traza V, V minúscula, paralela, tal. Pero mirad, aquí lo único que me queda es este vértice C. Esto es más rápido hacerlo por afinidad, es decir, esta recta R que pasa por B y C, esta recta R abatida corta a la charnela en este punto H abatido. Como en punto de la charnela, abatimiento de sí mismo, es decir, aquí está la proyección horizontal H, y como esa recta R pasa por H y pasa por B, pues esa recta R minúscula pasará por H y pasará por B minúscula. ¿Dónde está C? Perpendicular a la charnela desde C abatido. Bien, pues aquí tenemos C. ABC es la proyección horizontal de ese triángulo. ¿Qué me quedaría? La proyección vertical. Pues ¿cómo lo hallo? Pues muy simple. Esa recta R
Pues si pasa por B y pasa por H, H es un punto de la traza horizontal, H' tiene que estar en la línea de tierra. Bien, pues esa recta R', esa proyección vertical pasará por H' y por B'. Por tanto, C' estará en R' alineada con su proyección horizontal C. Bien, pues esas son las proyecciones de esa base. El triángulo ABC y el triángulo A'B', C', de las cuales ninguna se ve en verdadera magnitud. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues nos quedaría las alturas. La altura de un prisma pues coincide con sus aristas laterales. Bueno, pues las dibujamos. Son perpendiculares a la base, es decir, son perpendiculares al plano que contiene a la base, pues por A, B y C minúscula, esas rectas perpendiculares a P. Por A', B', C', esas rectas perpendiculares a la traza vertical P'. Bien, este tipo de rectas son tres rectas paralelas, evidentemente. Son paralelas aquí, son paralelas allí, esas rectas son paralelas. ¿Se ven en verdadera magnitud? No, son rectas oblicuas. Vamos a fijarnos en una, en la de C, que la tenemos aquí. Esto es oblicuo, esa es una recta oblicua que no se ve en verdadera magnitud. ¿Cómo la podemos ver en verdadera magnitud? Pues el procedimiento más fácil y más rápido para ver una recta, para ponerla en verdadera magnitud, es hacer un giro hasta convertirla en frontal u horizontal. En este caso la vamos a convertir en frontal, es decir, esta proyección tendrá que ser paralela a la línea de tierra. Necesito un punto auxiliar. Este punto X en S, X' en S', pues este punto lo giro a partir de C. ¿Alrededor de qué eje estoy haciendo el giro? Alrededor de un eje imaginario que pasaría por C. El eje aquí se vería como un punto, aquí como una recta vertical, pero no es ni siquiera necesario para hacer un giro dibujar el eje. ¿Por qué lo hago pasar por C? Porque así solo tengo que girar un punto. C ya está girado, es decir, esa recta una vez girada tendrá que pasar por el punto C. Bien, pues giro este punto X hasta que tenga el mismo alejamiento que C y esa será la proyección horizontal de esa recta girada S'1. ¿Cómo hallo la proyección vertical? Pues la nueva proyección vertical de ese punto X tendrá que estar alineada con la nueva proyección horizontal. Y recordemos que al girar los puntos no cambian su cota, al girar alrededor de un eje vertical, como en este caso. Es decir, X'1 está alineado con X' en esta paralela a la línea de tierra. De modo que X'1, ese punto X girado, y C girado, que por hacer pasar el eje por él no ha cambiado de posición, pues esto me dan esta proyección S'1 y esta recta S ya la tenemos girada. Esta proyección vertical, al ser ya una recta frontal, se ve en verdadera magnitud, por eso la tenemos aquí resaltada en verde. Bien, ¿alguna observación? Esto parece que ha salido paralelo a P'. ¿De acuerdo? Bien, eso no es más que una coincidencia. Esta recta S no tiene nada que ver con el plano P, simplemente lo corta en C, no tiene nada que ver. Esto es mera coincidencia, ¿vale? No os vayáis a confundir y creáis que hay que transformar esta recta hasta que sea paralela a P'. No tiene nada que ver esta recta S con ese plano. Bien, esta recta, repito, se ve en verdadera magnitud y a partir de C' me puedo llevar yo tranquilamente esa altura. Esa altura real que vamos a recordar que era de 45 milímetros. Pues a partir de C' me mido 45 milímetros y este será el vértice F'. Pero ojo, F'1, estamos en la recta girada. Para hallar las proyecciones de ese punto F, ¿qué hacemos? Pues más simple, no tenemos que volver a hacer ningún giro. Si F'1 está en S'1, en la recta girada, F' estará en S'. Como al girar no cambia la cota, trazando esta simple paralela, aquí tenemos la proyección vertical F' y su proyección horizontal pues estará en S. Bien, pues ya tenemos esta arista lateral C', F'. ¿El resto cómo las hallamos? Pues muy simple.
No tenemos que volver a hacer giros de todas las rectas ni nada. Esta longitud C'F' que me ha salido aquí, pues es la misma que me va a salir en las otras, porque son rectas paralelas. Pues C'F' lo cogemos con el compás, lo tomamos con el compás y me lo llevo a partir de B', E', a partir de A', D'. Siguiendo siempre ese orden. A, B, C, pues encima de ellos D, E, F. Bien, tenemos las proyecciones verticales de esos vértices, pues las proyecciones horizontales estarán en sus correspondientes rectas. Y si los unimos, tenemos la proyección vertical de esa base superior y la proyección horizontal. Tenemos aquí las tres aristas laterales y tenemos la base inferior. Bien, ahora queda por determinar qué se ve y qué no se ve. Mira, como regla básica, en la proyección horizontal, mirando desde arriba, ¿qué es lo que se ve? Lo que tenga mayor cota, lo que esté más arriba. ¿Dónde vemos las cotas? En la proyección vertical. Aquí vemos, por ejemplo, que de las aristas laterales, la BE es la que tiene una mayor cota. En la proyección vertical, ¿qué es lo que se verá? Lo que esté más adelante, es decir, lo que tenga mayor alejamiento. ¿Dónde vemos el alejamiento? Aquí abajo. Bien, es decir, para determinar las partes vistas y ocultas de cada una de las proyecciones, tenemos que mirar en la otra. Bien, vamos a analizar aquí arriba. El contorno aparente siempre se ve, es decir, lo que está más afuera, lo que me delimita la figura. Esta figura se vería. ¿Qué me queda dentro solo? Esta, D'F', A'B', B'C' y B'E'. Bien, pues, ¿de ello qué se verá? Pues lo que tenga un mayor alejamiento. La base superior, vamos a ver que aquí es lo que tiene un mayor alejamiento, es lo que está más alejado de la línea de tierra. Pues esa base superior se ve. La arista B'E', pues vamos a mirar qué es lo que tiene un menor alejamiento, ese vértice B. Alejamiento cero, además. Es lo que tiene menor alejamiento, pues esa no se verá. Y si el vértice B no se ve, ¿se van a ver estas aristas básicas que llegan hasta él? Pues evidentemente no. Esa es la correcta proyección vertical de ese prisma. Bien, ¿por qué se ven D'F' y A'C'? Pues porque es lo que más alejamiento tiene, tanto de aquí como de la base, de la base inferior. Bien, en la proyección horizontal, ¿qué se verá? Pues el contorno aparente siempre, de F, C, B, A, D. ¿Qué le queda dentro? B, ED, EF y AC. Bien, pues de ellas, ¿qué se verán? Pues lo que tenga una mayor cota. BE. Pues BE es lo que mayor cota tiene, el punto del vértice es lo que tiene una mayor cota de todos. Bien, pues eso se ve seguro. Esta se ve. Si SB, DSB y FSB, estas son las aristas que mayor cota tienen, pues evidentemente todo lo que vaya a E, pues se tiene que ver. ¿Qué ocurre con la AC? Pues mira, la AC es la arista que menor cota tiene de todas, pues ella no se ve. Y volviendo aquí, pues vemos que en la proyección horizontal todas las aristas serían vistas menos esta arista básica AC. Bien, pues estas serían las proyecciones de ese prisma recto apoyado en ese plano oblicuo P.